Bien, yo había mandado un pequeño trabajito, ¿verdad? Acerca de la página que no tiene número. Del cuadrito, ¿verdad? Aquel cuadro, ya está grabando mi hermana, sí. Aquel cuadro dice la Gran Comisión. Al hablar nosotros de la Gran Comisión se nos viene a nuestra mente el versículo de Mateo, ¿verdad? Mateo 28, lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí en este cuadro, que ustedes lo podrán observar después de la página 8, y le doy así, y antes de la 9, porque es una página intermedia, no tiene número, los hermanos que seguían por este medio, entonces ellos tienen que saber de qué estoy hablando. Este cuadro de la Gran Comisión, si nosotros los observamos, nos ponemos a analizar, tiene una profundidad y una base de la cual nosotros siempre vamos a estar encaminados. La Gran Comisión dice que fue encargada a los discípulos, ¿verdad? Pero nosotros seremos aquellos discípulos. Amén. Gloria a Dios, porque no solamente Jesús les dijo en aquel tiempo a aquellos discípulos de Él, ¿verdad? Sino que lo dejó como palabra para nosotros llevarla a cabo hasta nuestros tiempos, llevar el mensaje de Dios, de dar a conocer quién es Jesús. Por eso la Gran Comisión habla de sus discípulos y está hablando de cada uno de nosotros. Pero nosotros como discípulos, ¿verdad? Tenemos que tener una base fundamental. Esa base fundamental es la formación que recibimos en nuestra iglesia local. ¿Sí? Nuestra iglesia local es la que organiza, es la que dice vamos a realizar misiones, nos vamos a ir a tal parte, ¿verdad? Nos da aquella pauta. Vuelvo y repito, no somos nosotros los que decidimos, uy, a mí me gusta predicar, entonces como a mí me gusta predicar, yo voy y hago, dice uno, donde yo quiera llevar mi palabra, sin consultar a mis superiores, digamos en este caso. Porque nosotros sabemos que nuestro superior en todo es nuestro Dios Todopoderoso. Pero Él nos mandó un líder aquí, un líder en nuestra iglesia, un líder que nos demanda a que nosotros también obedezcamos a Él. Entonces, por eso luego de los discípulos viene aquella iglesia local, que se llama autónoma, porque es la única, de la única que vamos a surgir. Por eso es autónoma. De allí vemos que hay dos flechas que casi no se visualizan bien, ¿verdad? En aquel dibujo. La una va hacia abajo y la otra como que se desvía hacia un lado. Pero hacia abajo dice evangelización local. Es decir, primero somos evangelizados nosotros como iglesia local. Nosotros somos los que recibimos aquellas enseñanzas, cómo vamos a llevar aquel mensaje. Y por eso dice, es el entorno local alcanzado, las personas con necesidad y la oportunidad. Es decir, a todo el pueblo, pero no todos tenemos aquel llamado de llevar la palabra de Dios. Es nuestra obligación, sí, pero no todos tenemos el mismo llamado. Aquí se enlaza los ministerios que nos dejó en Efesios, ¿verdad? Los ministerios que tenemos, que unos son llamados, por eso se utiliza el término llamado a ser profetas, otros apóstoles, otros evangelistas, otros son pastores, otros son maestros. No todos tenemos el mismo llamado, ni todos tenemos el mismo propósito con el cual Dios nos ha llamado para servirle. Amén. Aunque sea que yo venga y recoja, pase la escoba en la iglesia, yo le estoy sirviendo a Dios porque ese es el llamado que he tenido, ¿verdad? De ser un servidor. Amén. Luego nos vemos que hay la flecha que se dirige, si yo lo pongo a ver, es hacia el lado derecho, hacia abajo, ¿verdad? Pero dice, hay una barrera cultural. Antes
antes, cuando ya nosotros estamos capacitados dentro de la localidad o de la iglesia local donde hemos salido, nosotros ya estamos preparados para ir y formar, dice allí, iglesia local, una autónoma o autóctona. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a crear una nueva iglesia, pero que surge ¿de dónde? De la local, ¿verdad? Por eso es que es local autónoma, y acá continúa siendo autónoma y autóctona, porque es una nueva, pero surge de la principal. Y allí, ¿qué rompemos? Porque ahí tenemos como especie de una brecha, ¿verdad? Tenemos una línea oblicua, inclinada, y que nos dice, hay una barrera cultural. Porque de acuerdo a donde vayamos a realizar nosotros nuestra labor o nuestro trabajo de misiología, nosotros debemos de romper con aquella barrera que primero se nos pone, que es la cultural. Porque tenemos que conocer el lugar a donde vamos. Tenemos que conocer cuáles son sus costumbres, cuáles son su cultura, cuál es su forma incluso de hablar, ¿sí? Y a que ellos como cultura, a ellos le llaman su manera de vivir. Por ejemplo, decían unos pastores en cierta reunión que tuve con ellos, porque ustedes saben que yo soy la secretaria del grupo de pastores, ¿verdad? De la iglesia nuestras. Ellos decían que tuvieron la oportunidad de irse al oriente, donde están las culturas. Ustedes saben que allá hay bastantes etnias en el oriente ecuatoriano, y donde dice que la primera cultura que ellos tenían que ir era donde tenían que probar la chicha, ¿sí? Sí. Entonces, al probar la chicha dice, ay, pero yo sí voy, porque sí la chicha, ¿no? Pero cuando la vieron, cómo la preparaban, todos, ya los hermanos se querían negar. Pero usted estando allí, usted no puede despreciar las costumbres de aquella cultura. Porque eso es parte de lo que ellos viven diariamente. Y usted no puede hacer, ¿cómo va a creer? Porque la chicha la comienzan, dice, a masticar, ¿verdad? Y ahí se la sacan, etc. Todo es un proceso, ¿verdad? Con saliva y todo. Así es. Eso es un proceso. Pero esa ya es parte de la cultura de aquel pueblo, de aquellas etnias. Por eso, para nosotros hacer misiones no es de decir, sí, yo ya estoy preparado, va. ¿Sí? Incluso cuando nosotros nos toque ir misiones, no tenemos que ir con la mentalidad, ay, qué lindo cuarto que me han de dar, porque como yo soy la que llevo el mensaje, me tendrán que dar una buena cama, un buen cuarto con aire acondicionado. No, si me toca de dormir, acostarme y tener un pendante o una sábana, pues allí yo tengo que dar gracias a Dios. Mi hermana dice que se pierdan las almas, Maya. ¿Mande? Mi hermana dice que se pierdan nomás las almas por esa parte. No me interrumpa Ah, en este caso. Una pregunta. Dígame, mi hermano. Dentro de los 5 ministerios, como está ahí, el misionero, ¿cómo se lo busca? ¿Cómo se lo...? Es el apóstol. El apóstol. Es el apóstol. El apóstol es el que lleva las misiones. Pero lo lindo que en el transcurso de la clase vamos a ver que el verdadero apóstol es el que cuando lleva aquella misión, él cumple su función y él debería de permanecer en aquel lugar como mínimo un año, para que realmente sea conocido y deje cimentado algo. Porque no es de decir, yo voy a hacer, llevo la palabra con ayuda de Dios, pero bueno, ya no tengo los recursos, pues dejo la obra. ¿A quién me deja que llamar? Al pastor. Primero tiene que dejar constituido una iglesia, ¿cómo se dice? Autóctona, que es descendiente
de la local. Esa es la iglesia autónoma. Usted la deja constituida. Usted como líder, como apóstol que lleva las misiones, pero por eso dice que el apóstol es el misionero, el que lleva, como quien dice, la palabra de Dios, pero va cimentando y educando a los demás miembros de Dios. Porque si sabe que usted no va a permanecer en aquel lugar, tiene que ir capacitando, preparando a aquel líder que se va a quedar acá, porque no lo puede dejar tampoco abandonar. Y hacerlo como siempre. ¿Vale? O sea, tiene que cargarlo ahí como Elías cargaba. Por eso, Eliseo. O sea, lo tiene que capacitar, que preparar, para que no es que también yo ya me vengo, no, si yo ya te dejé a ti y tú eres el responsable, no, porque está la responsabilidad. Es primeramente de la iglesia local. De la iglesia local. Autónoma, que es la local, así. Y si el pastor manda, ya usted está preparado, ¿sí? O algún de los hermanos manda, igual él tiene que estar un año con él ahí permaneciendo, o ya no tiene que ir el pastor. Porque si es una iglesia, un campo blanco, ese campo blanco recién va a surgir. Como mínimo hay que capacitar a aquel grupo, conquistar a aquellos hermanos, como mínimo un año. El apóstol tiene que estar. El apóstol. Porque usted ha sido enviado. Porque cualquiera no es enviado. Porque apóstol significa enviado. Eso significa apóstol. El que va a hacer las misiones es el enviado. Bueno, en las otras materias ustedes van a saber lo que significa apóstol, porque se llama enviado. Porque el evangelista es el salvador de las almas. Porque ese es el objetivo del evangelista. Salvar las almas. Amén. Cada uno de los ministerios tiene específicamente su función. Como decía mi hermana Mirte, ¿verdad? El de apóstol, el de pastor, debería de ser el primerito. Porque ese es el que va a dar cuenta por todo. Y el pastor también envía al apóstol. Es enviado. Tiene un líder, aparte de Dios, tiene su líder, que es el pastor. Y viene a ser el apóstol. Amén. Allí vemos que al realizar las misiones tenemos que romper todas aquellas barreras de cultura, de costumbre, ¿verdad? Pero no de la noche a la mañana usted va a cambiar un pueblo con costumbre, ¿verdad? Si nosotros, que ya hemos venido grandecitos al camino del Señor, muchas veces se nos hace difícil y muchas veces el viejo hombre está como que nos quiere estorbar, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Doblar rodillas y pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos ayude, que nos fortalezca, porque el único que conoce nuestro corazón es Dios. Nadie más. Yo no puedo decir el corazón de la hermana, ¿verdad? Fue transformado 100%. Lo mismo el del hermano, no. Solo Dios y usted. O Dios o mi persona. Conocemos nuestros corazones, ¿verdad? Nadie más. Y allí vemos que una vez que ya tenemos la iglesia autóctona, ya se convierte, dice uno, en la evangelización local. ¿Por qué? Porque ya es parte de la principal. Es como una iglesia hija. Ya es una iglesia hija, ¿sí? Pero hemos roto aquellas barreras culturales que nos van a decir. Y ese nuevo grupo que ha sido ya, dice uno, aclarado, despejadas sus vendas para ver la realidad, conocer de Jesús todo, tiene que realizar aquella evangelización a los grupos que están más adentro. Ese es el que está acá en la parte superior, donde dice personas con necesidad sin oportunidad. ¿Sí? Porque nosotros estamos como locales, en este caso, ejemplo, locales, estamos en la ciudad. Pero de allí surge, nos vamos a cualquier lugar de nuestro país. Porque aunque sea en el lugar del campo, también hay sus diferentes costumbres, ¿verdad? Su diferente cultura. Y todo eso siempre debemos estar preparados y capacitados. Por eso se decía en la clase anterior, siempre se hace un estudio, ¿verdad? Un estudio acerca del sector para que nosotros no vayamos
a ciega y, ay, yo no sabía lo que pasaba en este lugar. No, antes de ir hay que hacer un estudio de campo, así se llama. No porque me vaya a ir al campo, porque aquí en la ciudad yo hago un estudio de campo. Se dice estudio de campo, es el lugar, al sector, la amplitud que usted le va a dar, por eso le llaman de campo. Más no porque me refiero que es parte rural, ¿verdad? Amén. De eso se trata la gran comisión, el cuadro por el cual yo les dije que lo analizaran, ¿verdad? No les he dicho, a ver, déme usted la lección, pero sí es bueno indagar acerca de un cuadro. Y aquí ya nos queda más específico el tema, ¿verdad? La gran comisión parte de una iglesia local o autónoma para irse, como quien dice, preparando, enfocando, y va siendo capacitado para ir a formar una iglesia, como decíamos, autónoma, una nueva iglesia hija, como decía la hermana Marta, pero siempre conociendo aquellas culturas, ¿verdad? Y rompiendo aquellas barreras. Amén. Y luego de esa nueva iglesia hija, ya se convierte como el local y tiene que ir más a las profundidades, como quien dice, del mismo sector, para que puedan haber nuevas iglesias. De allí es que nosotros ya como iglesia ya somos como 16. Amén. Que tenemos varias iglesias. Nos vamos a la página 9 rapidito, que vamos a hablar acerca de la gran comisión, ¿verdad? Dice que se conoce como la gran comisión al mandato supremo que hizo Jesucristo, ¿dónde? En el monte de la ascensión a sus discípulos, en cuanto a la evangelización. ¿Sí? Le dejó a sus discípulos. Y nosotros somos discípulos de Jesucristo. Amén. Amén. Sin miedo, ¿verdad? Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Amén. Sin temor a nada, porque sabemos que Él es nuestro respaldo. Por eso dice, id a las naciones y hacer discípulos, que está en Mateo 28:20, y en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nos manda a cualquier lugar. No es que yo quiero que me mande a la ciudad, pues que hay comodidades y voy a estar, dice uno, en lujo, ¿no? No, es donde Dios ve aquella necesidad, aquel pueblo inconverso que no ha tenido la oportunidad de conocer quién es Jesús. Amén. Allá nos manda nuestro Señor. Aquí la gran comisión lo vamos a ver en 3 puntos, A, B y C. El primero dice el mensaje de la gran comisión. Jesucristo mismo es el mensaje de la gran comisión. Hablar del Evangelio no es otra cosa más que hablar exclusivamente ¿de quién? De Jesús. Ustedes se acuerdan que nosotros decíamos que aquel mensaje que nosotros llevemos siempre tiene que ser cristocéntrico. Esta palabra la tenemos que tener en nuestra memoria, porque si yo quiero llevar el mensaje de Jesús, yo tengo que llevarlo cristocéntrico. Y vamos a ver que en el transcurso de que usted se está capacitando, todos los versículos de la Biblia, ¿sí? La mayoría hablan de Jesús, pero no todos se refieren a Jesús. Porque tenemos en el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento, pero no todos los versículos hablan de Jesús. Y eso se lo van a conocer poco a poco, porque a veces tenemos la idea errónea de que todos los versículos de la Biblia nos hablan de Jesús, pero no todos las. Amén. ¿Qué dijo mi hermano? Los evangelios sí hablan de Jesús, pero en el Antiguo Testamento también habla de Jesús, pero no todos los versículos precisamente
habla de En el Antiguo Jesús. Testamento Esther no habla de Jesús. Esther. En el libro de Esther, Esther. ajá, el libro de Esther, ¿verdad? Es el único libro Sí, que no que no menciona menciona. para nada al Dios Todopoderoso sí. ni a Jesús, el libro de Esther. Esther. Y es un gran libro con una muy linda enseñanza para todos nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Seguimos. Dice exclusivamente de él, su vida, su obra, su enseñanza, su muerte, su resurrección, su ascensión y su pronto retorno a esta tierra como juez y señor. ¿Por qué dice aquí como juez y señor? Porque ya esta segunda venida, él ya no viene a buscarnos que nos arrepintamos, ¿verdad? Ya él viene como juez y señor. Así dice su palabra, ya viene como juez. Él ya viene a juzgar. Amén. Dice, la totalidad del contenido del Nuevo Testamento tiene un personaje principal. Ese personaje es Jesucristo. Él es la proclamación de su mensaje, la autenticidad de la misión cristiana en el mundo de hoy. Se mide por su fidelidad a la palabra cristocéntrica. Siempre nos basamos en Jesús como base central de nuestro mensaje. Amén. Y aquí tenemos dos palabras, ¿no? La primera es Juan 1:4, la segunda es Mateo 11:27 y la última, hasta yo tengo la duda y lo traté de buscar, pero no sé si será Isaías, porque no es Isaías, será Lucas, no está en Lucas porque yo revisé Lucas y no concuerda, ¿no? De acuerdo a lo que vea, pero tengo la duda, pero lo voy a investigar pronto. Amén. Bien, dice el capítulo 4, 12, 25 del libro de Mateo, señala, dice, el meollo de la gran comisión. Meollo es la base, ¿verdad? La base Dice fundamental. el capítulo 4, 12, Sí, 25. 4, 12, 25, del 12 al 25. Del libro del Evangelio de Mateo señala el meollo de la gran comisión. Y el último capítulo de Lucas 24, 46 al 49 dice, resume lo que el escritor entiende de esa gran comisión en las palabras de Jesús mismo, cuando abrió el entendimiento de los discípulos para que comprendieran las escrituras. ¿Sí se entiende? Casi no se entiende. Casi no se entiende. Y mire, ve, yo le doy gracias a Dios y lo volví a decir esta noche, segunda vez, porque mientras estábamos en la célula, el texto que íbamos a leer también tenía la letra pequeña. Y yo le doy gracias a Dios. Yo tengo lentes, los tengo de adorno. Nunca me meto lentes, ¿verdad, mi hermano? Bueno, tienes sabía que usted es maestra. No. Descartémonos esa idea. Yo no soy enciclopedia ambulante. No, mis hermanos. Una vez a mí, mi mamá me dice, pero es que como tú enseñas todos los días, ¿cómo te vas a olvidar de sumar, de restar, de multiplicar y de dividir? Y le digo, pero si usted lo aprendió bien, jamás en la vida se va a olvidar. Y no me puede decir que se olvidó de sumar, de restar, multiplicar y dividir, si esas son las 4 reglas fundamentales de la gramática, de la aritmética. Si usted no se la sabe, usted no podía haber pasado de grado. Le robaron. Sí se pasa. ¿Ah? Sí se pasa igual. Últimamente con las nuevas leyes que el gobierno favorece cualquier cantidad. Sí, hay que ser realista, no porque yo sea docente. Es que Pero el gobierno sí favorece y muchas veces, ¿qué dice? Ay, que el culpable fue el maestro que nunca le enseñó. ¿Y por qué no dice? El culpable es el alumno mediocre que nunca quiso estudiar, dedicarse a aprender. Pero esto en estos tiempos. En estos tiempos, así es, claro. En nuestros tiempos, que yo diga, bueno, está de más, que no estoy saliendo del meollo de la situación. Yo tuve una madre de familia
familia, cuando yo estudiaba, a mi compañera fue, señorita, disculpe, ¿cómo va mi niña? Ay, su niña hoy no me cumplió la tarea. ¿Qué hizo la mamá? Se sacó un látigo de aquí y en media clase le pegó a la mía, que tampoco lo considero normal, porque lo hubiese castigado en su casa. Pero no allí, la maestra lo dijo, a ver madre, usted aquí no la puede maltratar. Usted la tiene que corregir en su casa, pero aquí no. Pero en cambio ahora uno le dice, pero mamita es un niño, y usted me está acosando a mi hija, ¿a usted le consta? O sea, ya hay que saber, mejor dicho, qué es lo que uno va a decir. Porque son los tiempos. En antes dicen. también nos daban duro también los profesores. Y El que no llevaba la lección, venga para acá, se la pollera y... a ver, mi hermana, y seamos sinceros, Sí. ¿fue la educación de esa manera? Esa- ¿Aprendió o no aprendió? Claro, pues. Usted Ahorita. se quedó enferma, se enmudeció. Trauma. Nada, ni Porque trauma. ya me la veía. No te da la lección, porque si no... Pero en cambio ahorita, con una sola mirada, a ver usted, ¿por qué no estudió? Uy, está siendo maltratado, humillado y lo gritó la maestra. O sea, se sale del contexto, ¿no? Esos son culpables uno como papá. Pero es que, hermana, dependiendo de la situación, por eso nosotros tenemos que tener Hermana, siempre esa situación centrada en lo que vamos a hacer. Esa clase me está, entonces, yo tengo un hijo, ¿Y qué pasa? él quiere la vida. ¿Tiene un hijo? No, No, ¿cómo está? es por molestar, pero a él le gusta molestar. Yo a veces no dejo decir, papá, no escuchen eso. Bueno, Dios nos dé sabiduría a todos, cada uno de nosotros que somos padres y queremos el bien para nuestros hijos, ¿verdad? Y abuela, como dice la hermana. A ver, ahí seguimos donde decía que el capítulo 4 de Mateo, del 12 al 25, dice que señala que el meollo de la gran situación, de la gran comisión, ¿cuál es, verdad? Decía, porque esto ya le di lectura, que son las palabras de Jesús mismo, cuando abrió el entendimiento de quiénes, de los discípulos. Y eso somos nosotros, sus discípulos. Con ayuda de Él, nosotros también nuestro entendimiento va a ser cada día más claro, preciso para llevar aquel mensaje. Amén. Bueno, y el texto que está ahí en el centro es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos con la B. Dice la consigna de la gran comisión. ¿Verdad que la dice el mensaje? B, estamos hablando de una consigna. Dice consigna. ¿Qué quiere decir esa consigna? Como quien dice el objetivo por el cual nosotros debemos de llevar aquella comisión, la gran comisión. ¿Por qué debemos de ir y hacer más discípulos? Dice, la consigna de la gran comisión es de difundir ampliamente el mensaje del Evangelio, sin demoras ni limitaciones. El Señor Jesucristo dijo que el campo misionero es el mundo. ¿Misionero? Amén. Que el campo misionero es el mundo. Su mandato supremo no da lugar a pensar ni obras con limitaciones. Es decir, que a donde nos envíe, allá tenemos que ir. No nos da un límite. Amén. Y el último punto, que viene a ser C, tenemos que el primero es el mensaje, el segundo es la consigna y el tercero C es la responsabilidad. ¿Sí? Es el tercero, pero es el que debería de ser primero. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de asumir o de realizar la gran comisión. Dice que la responsabilidad de la gran comisión descansa sobre todo creyente genuino. ¿Qué quiere decir creyente genuino? Verdadero. El que es realmente convertido y sabe para qué
fue llamado, cuál fue el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Eso significa genuino, ¿verdad? Original. El mandamiento, dice, tiene autoridad imperativa hoy. Al decir autoridad imperativa hoy, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Autoridad imperativa hoy. Recordemos que cuando hablamos en modo imperativo, simplemente es obediencia, porque simplemente son órdenes. Cuando hablamos en modo imperativo, es mandato, es orden. Yo no puedo decir no, es una orden. Y esto viene bajo la obediencia, simplemente de cumplirla. Por eso dice, la responsabilidad de la gran comisión descansa sobre todo creyente genuino. Estamos conscientes de que somos creyentes originales. A la hermana le voy a hacer preguntas. Creyentes originales. Dice, el mandamiento tiene autoridad imperativa hoy. Entonces, esa autoridad es de forma obligatoria. Es un mandato, es una orden, es una disposición. No le puedo decir, no, yo no quiero ir y no voy a ir. Porque si es de Dios, todo se mueve bajo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Amén. Muy bien. Pregunta. Dice, así como fue para el pequeño grupo de creyentes que asistieron al monte de la ascensión. Amén. Amén. Mándeles deber esto a Debe ver, Dios. sí, debe ver porque ya todos tienen el texto, ¿verdad? Todos tienen el texto. El número 4 que abarca página 10. Hermana. Tengo A, B, C. Vamos hasta la página 12. De la 10 hasta la 12 me hace un resumen, me lo entrega. ¿Sí? Hermana, pero casi no se puede leer. No, usted no lo Papá, lo que ve, se aprende hermano. no se olvida. Dice Jesucristo como modelo misionero y la labor misionera. Amén. Amén.